Buenas noches, es un placer darles la bienvenida al 25º Encuentro Panamericano de Derecho Procesal que se lleva a cabo este día en la Escuela Libre de Derecho. Me enorgullece presentar al doctor Adolfo Alvarado Belloso, fundador y expresidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, que hoy nos hablará de la presentación de su libro, Lecciones de Derecho Procesal Civil. También, acto seguido de la conferencia magistral moderada por el maestro Manuel Alejandro Monive Páez, egresado de la Escuela Libre de Derecho. Actualmente funge como director del Instituto de Investigaciones e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho. También preside el maestro Mauricio Cárdenas Guzmán, egresado de la Escuela Libre de Derecho y abogado postulante en el despacho Blancas Cárdenas y Fernández de Ceballos. En este momento cedo la palabra al maestro Manuel Alejandro Monive Páez. Pido un aplauso, por favor. Quiero agradecer nuevamente al Instituto Panamericano de Derecho Procesal que nos haya honrado a la Escuela Libre de Derecho como una de las sedes para la organización y la ejecución del 25º encuentro de dicho instituto. Es un honor para esta institución, así como para los profesores que se encuentran con nosotros. Gracias al maestro Mario Blancas, a don Pascual Orozco, no alcanzo a ver a alguien más, a ustedes muchachos, tener entre nosotros a una de las principales figuras del derecho procesal, no solo en Latinoamérica, sino me atrevería a decir en el mundo. Sin mayor preámbulo, cedería el uso de la voz para la presentación del presente libro de Lecciones de Derecho Procesal a el doctor don Adolfo Alvarado Belloso. Doctor, bienvenido, esta es su casa y esperemos que nos visiten muchas veces. Buenas noches. Uno de los principales puntos de esta presentación que me congratula es que están mis alumnos, porque este libro, mi participación en este libro, en gran parte es a causa de ellos y para ellos. Muchas veces yo he pensado que la presentación de un libro puede ser como la plática de una película. Uno platica las cosas desde la perspectiva en la que las analiza, y mi intervención va a ser en ese sentido, en dos aspectos: un aspecto de carácter emotivo y un aspecto de carácter académico, procesal. Del lado emotivo tengo que hablar de los antecedentes de este libro, que se remontan ya hace algunos 10 años, cuando por primera vez tuve yo en mis manos los estudios de Derecho Procesal, publicados por Ulises Piazzomi, el maestro, a quien yo no lo conocía. Mi primer contacto con él fue ese libro, fueron esas páginas, esa teoría del conflicto, ese hombre en soledad que no interesa al derecho. Me llamó la atención porque me rompió muchos esquemas, y con esos libros he aprendido a eso, a romper esquemas, y muchas veces a ser contreras, a ser necio en muchos aspectos, pero necio con razones. Otro de los aspectos fue hace aproximadamente año y medio, 2 años, diría yo, un poquito más de 2 años, que se preparó la obra jurídica enciclopédica con motivo del centenario de la Escuela Libre de Derecho. Yo en mi vida me he propuesto muchas metas, y una de ellas, yo no sé cómo le voy a hacer, pero Adolfo Alvarado Belloso tiene que escribir en esta obra. El destino me puso en contacto con Marco Diseño, de quien es su amigo, y él fue la persona que me trianguló con el doctor Alvarado, que nuestro conocimiento fue vía médica.
saber el uno del otro, yo le expresé a Marco mis conceptos del doctor. Marco, de una manera muy amable, reenvió el correo y el doctor me contactó directamente. Recuerdo que en aquel entonces, en octubre del 2011, me invitó a la Ciudad del Sur, Argentina, al encuentro de Cortes de la Maestría en Derecho Procesal. No pude porque nosotros tenemos aquí las jornadas de Derecho Procesal, así se lo hizo saber, y me invitó a la maestría. Me invitó a la maestría de la Universidad de Rosario, que es mi segunda alma mater. Mi segunda alma mater por convicción, por vivencias, por aprendizaje, por el futuro que tengo y que le debo a la Universidad Nacional de Rosario, a todo su cuerpo docente, sobre todo por lo que me ha hecho vivir, me ha hecho conocer gran parte de Sudamérica a través de mucha gente, entre ellos un gran amigo, Raúl Canelo, que está aquí, Jefferson Espinosa de Colombia, Sergio y Lucio que andan por aquí, que vienen de Brasil, en fin. Y en ese primer módulo recuerdo el maestro me invitó a comer a su despacho en la calle de Italia, a unas cuantas cuadras de la Facultad de Derecho, y me propuso este proyecto. Me dijo, me gustaría que este libro se publicara en México, concordado a la legislación mexicana. ¿Por qué? Porque contiene el libro de el pensamiento de Humberto Briceño Sierra, evolucionado, perfeccionado y modificado en muchas cosas por el pensamiento del doctor Alvarado. No les puedo decir, fue una emoción muy grande, porque que un grande se fijara en mí, en la potencialidad que yo pudiera tener, me engrandeció. Y le agradezco, maestro, ese momento. Pero ahí empezó la responsabilidad, porque tuve que leer cerca de 1000 páginas del libro de lecciones. Tuve que entender toda la dinámica del pensamiento del Briceño, del pensamiento del Alvarado. Y fue un pensamiento que me hizo y me motivó todavía a romper más esquemas. Es un libro al que le debo mucho y que tal vez le aporté poco, pero fue con un gran compromiso, con un gran cariño nuestro. Y la idea de este libro, que es lo que siempre el maestro nos dice en clase, hay que pensar el derecho. Y este es un libro que nos ayuda a eso, a pensar el derecho. No a ver el derecho procesal como norma, saberlo como ciencia, saberlo desde arriba, es meterse en las entrañas del proceso. Y este libro no es una casualidad de que uno se lo puede encontrar en una estantería. Lo dije el otro día en la Facultad de Derecho, de una manera muy elegante, ahora lo voy a decir tal cual. Es un libro de un producto de 50 años de trabajo del maestro. 50 años de trabajo en los cuales ha fungido como juez, como camarista, como abogado postulante y siempre como académico. Siempre cerca de los muchachos, como usted nos llama, maestro. Es un libro que me enseñó que el proceso se mueve en 3 líneas. En una línea ideológica, en una línea técnico-científica, en una línea, podemos decir, de política o de manifestación procesal que debe evidentemente tener sustento en las dos anteriores. Y eso nos da el porqué y el para qué del proceso. Entendí el libro como un mea culpa, como usted nos lo ha dicho. El maestro, inclusive hemos hecho cierta verbena con nuestro compañero Vallejo de Colombia. El maestro se ha confesado que fue un juez inquisidor, pero después tuvo el valor, la honestidad profesional, la honestidad académica y la honestidad intelectual de reconocer que ese no era el camino. Y eso lo llevó a escribir su libro Sistema Procesal, Garantía de Libertad, que es uno de los tratados que también tuve que leer para comprender este libro, con su parte de sociología judicial, su parte de historia. Y la verdad es un libro que me enriqueció también mucho. Y este libro de lecciones de Derecho Procesal Civil es un compendio de ese pensamiento, de ese sistema de garantía de libertad. Y eso me ha llevado a reforzar esa idea y a propagarla con mis alumnos, así lo he hecho siempre, de ver el proceso, entender el garantismo y sobre todo llevar el proceso como ese bastión de la libertad de uno. Y creo que este libro es la mejor herramienta que pueden tener, que
pueden tener para ello. Y siento un orgullo por poder poner esto en sus manos, pero también una responsabilidad, porque no me puedo quedar ahí. Sé que va a ser muy difícil superar al maestro, y sobre todo por algo que él puso en una introducción a este sistema, que el libro se dio a conocer a muchos académicos para dialogar, para recibir inconformidades, propuestas, y que muchas veces no las recibió. Tenga por seguro, maestro, esto me motivó más a continuar el libro de Teoría General del Proceso, y preparé muchos de sus pensamientos, no con el afán de contradecir, sino con el afán de perfeccionar, porque usted nos ha enseñado eso. Y el derecho se debe dialogar y se debe pensar. Y este es un consejo bueno para mis alumnos, porque sería egoísta decir es mío, lo guardo, lo leo. La misión del maestro es un libro que se ha publicado en toda América Latina, faltaba México, ya está México, está prácticamente en todas las provincias argentinas, y la responsabilidad es esa, que llegue a ustedes y ojalá lo aprecien en su dimensión, que se metan al libro. Olvídense de aspectos normativos, es lo de menos, eso es una consecuencia. Lo realmente importante es la esencia ideológica, científica y política que trae ese libro. No puedo decir más, me embarga la emoción y le quiero ceder la palabra, maestro. Con esto de poco. Me ha tocado, me ha halagado el alma. Gracias. Sepan que este libro está en todos los países de América Latina, en algunos todavía en vías de publicación, como en Guatemala y en Venezuela. En Venezuela no hay papel, por ejemplo. No se puede publicar. Es que aquí no hay ISBN. Y con este cuento de la democracia o de la no sé cómo llamarlo, de la morosidad, de la democracia, del editorial, el libro que hoy presentamos no lo estamos mostrando, solo por las tapas. Hay gente que conoce el libro solo por las tapas, así que pueden ponerle la tapa. ¿Alguno? La tapa es bonita, la tiro por rúa, me gusta, tienen colores verdes, los verdes están siempre unidos en la libertad. Pero quiero contarles algo de lo que me ha motivado y me ha emocionado a Mauricio. Mauricio lo elegí yo para hacer esto. Lo elegí por mérito propio. Me cautivó lo que he escrito cuando me mandó las cosas para invitarme, ya no recuerdo a qué. Me gustó su persona cuando lo vi como alumno mío haciendo una maestría en Argentina. Y no me equivoqué, porque sus apuntes son de una perfección notable. A tal punto que cuando yo revisé el final de la obra para mandarlo a la exposición terminal para que Urrua lo hiciera, no le encontré un error de sintaxis, ni una coma de más. Yo soy exigente, pero hasta el hartazgo con eso. No tenía ni una coma que le sobrara ni que le faltara. Hay gente que llena el libro de puras comas. Creen que las comas en el texto se ponen como cuando uno habla. Entonces llenan 100 comas, de las cuales sobran 95, por ejemplo. Realmente mal poético, hasta 3 o 4, donde tendrían que estar. Aquí fue con una perfección absoluta. Y que gracias a Mauricio lo digo de verdad. Ha sido un trabajo magnífico. Y lo que ha hecho Mauricio es, yo escribiendo una caja de este tamaño, con un corte de tipo de letra 12, y lo hizo un poquito más adentro con un cuerpo menor, diciendo esto está bien o está mal en México, tendría que estar, no tendría, que está en el artículo tal, está en la Constitución, no está, que pena más. Porque yo traté de hacer un libro que sirviera para toda ocasión. Es decir, nunca enseñé la asignatura comenzando con esto. Los profesores lo hice toda mi vida, el derecho procesal en la rama del derecho. ¿Qué? Y arranca. El alumno me mira, no entendió nunca nada, aprende de memoria las cosas que le exigimos de memoria absurdamente, se va por la puerta, después que aprobó la materia y se olvida para toda la vida de las cosas que aprendió porque no servirá nunca para nada.
hemos aprendido que los abogados se hacen después que se reciben. Yo no escribí este libro desde hace muchos años. Este libro es uno de los 102 que estoy publicando. Yo siempre tengo años de esto. Y uno de los algunos que les pido la tesis, la tesis es muy simple. Todos los días 3 páginas. Es simple, todos los días 3 páginas. 3 páginas son una respuesta o una excepción. El pensamiento de un alegato no es nada. Y 3 páginas por día, en 30 días son 90 páginas. En 6 meses tengo un libro de 30 días. Es de una simpleza absoluta escribir. Claro, hay que tener cultura trasera. Poner uno en la silla lo que tiene que poner y ahora estar sentado los tiempos necesarios para escribir las 3 páginas. Cosa que logré que Mauricio también lo hiciera. Se me escapaba con los tiempos. Entonces, yo fui juez, como dijo Mauricio, muchos años, yo fui jubilado, y hace muchos años publiqué un libro, siendo juez, que lo llamé El juez, sus deberes y facultades, y me lo publicó de Palma en 1968, 70, ya no recuerdo cuándo. Era un juez en actividad, juez inquisitorial, y se hizo un congreso judicial en la Argentina, y yo quise hacer un raconto de todos los derechos, obligaciones y facultades de los jueces. Pues, los deberes y facultades. Con los años, ahí puse lo que yo creía que tenían que hacer los jueces, conforme a la ley que aún rige en mi país, que es exactamente igual a la ley que rige en este distrito federal. Con los años me jubilé como juez, empecé a hacer una abogacía relativamente importante, la abogacía de uno ve el abogado, pero a la vez que viruela. Y descubrí que todo lo que había escrito era perverso. Porque hay cosas que sostengo en ese libro El juez, de las cuales hoy me arrepiento de haberlas escrito. De Palma me pidió, vamos a hacer una segunda edición de ese libro, de ninguna manera. Porque ese libro merece caer en el olvido. Y hoy todavía, con mucha impertinencia, la gente que no me quiere, que es mucha, me recuerda las cosas que yo... Pero usted en el juez dijo tal cosa. Entonces, antes que alguien me lo diga en México, lo digo de viva voz. El que no lo tenga, no lo compre ni lo lea. El que lo tenga, lo quema. Le hará un homenaje a la juridicidad mexicana si queman mi libro al juez. Y no tengan pena, nadie va a decir que ustedes son la Inquisición quemando libros. Es el propio autor que les dice quémenlo, para que no se contagien de cosas que no tienen que estar contagiadas. A partir de comprendí que me había equivocado, me pareció de buen gusto reconocer el error. Después a los quienes la revocatoria les molesta muchísimo. Y cuando dicen que revocatoria siempre es un no. El otro sí, otro no. Cosa que quede bien claro que la revocatoria no es de gusto del juez. Hablo como juez al mismo. Yo hice un mea culpa, hice mi acto de contrición y dije, bueno, esto es un error. Voy a reconocerlo públicamente y quiero que sepan que para un hombre de mi edad es difícil reconocer públicamente un error. No es gratis esto realmente se sufre, pero yo lo tengo asumido, y para poder salir del error escribí un librito que se llamó Introducción al estudio del derecho procesal, que en 3 tomos lo fui publicando con los años, otra vez por Mauricio Cusoni, a ellos se ha referido hace un rato Mauricio, y con el tiempo me di cuenta de que había que mejorarlo, que había cosas que no se decían bien, porque por mi experiencia docente de muchos años descubrí que a partir del texto de introducción los alumnos empezaron a entender qué era esto del proceso. Yo soy un viejo docente, tengo 45 años en la docencia. Me desesperaba en mis épocas de joven, hombre joven, cómo que los alumnos no entendían lo que estábamos haciendo. Era cuando yo explicaba qué era la ley.
la ley 25, el artículo 14 dice tal cosa, y el artículo 18, y eso no sirve para nada. Algunos no entienden, además la materia no les gusta. Pero si yo comienzo explicando, en lugar de decir qué es esto, el porqué del proceso y el para qué, y el Señor lo entiende, resulta que a la postre, cuando entiende esto, yo puedo decirle qué, cómo, cuándo, dónde, que son las condiciones actuales, las pasadas, por qué, la cultura, para qué, y las actuales, que es un proceso hoy en nuestras leyes. Y me dio un resultado fenomenal. Los alumnos no solo les gusta la asignatura, la entienden, sino que además levantan las banderas del derecho procesal. Yo dirijo hoy desde hace 18 años, dirijo una maestría en Derecho Procesal en mi ciudad, que se cursa en 2 años, con 5 días, 4 veces por año, que tengo 1.300 egresados. Y este año, este año se está graduando Mauricio Cárdenas, tengo 147 alumnos, de los cuales 3 son rosarinos, mi ciudad, 18 argentinos y el resto son venezolanos, colombianos, chilenos, paraguayos, ecuatorianos, lo que acabo de decir, mexicanos. Tengo 2 cursos, un mexicano en uno y otro mexicano que se hacía Polanco en el otro. Aquí no tenemos mexicanos, pero sobre todo después de esta charla, y los ayudaré a quien quiera ir a hacer esto a la Argentina. Pero van a ver un proceso distinto. Es decir, me parece a mí que se hace un favor muy grande al alumnado la comprensión y el levantar las banderas de libertad que implica un proceso. Y eso lo terminamos en ese libro, que viene a ser la segunda edición de la introducción. El libro se llama Sistema Procesal de Garantía de la Libertad, de un montón de notas que eran de sociología judicial, que me daba un viejo juez, que las quité del tomo de otras 200 páginas del libro de Mauricio, a esto, que no está dirigido a ninguna normativa, ese libro para toda ocasión, sirve en México con la ayuda de él, en Perú con la ayuda, en Chile con la ayuda. Y hoy tengo 22 libros exactamente iguales, con distintos coautores y en definitiva con distintos textos. El libro muestra cómo opera el sistema acusatorio, único sistema constitucional. Demuestra por qué el inquisitorial está reñido con la Constitución, manifiesto su clara ilegitimidad en todos los países de América Latina, desde el Río Grande al norte de México hasta la Tierra del Fuego. Y me manejo no con chismes de viejo, no con caprichos de senectud, sino simplemente con la lógica formal puesta arriba de la mesa. A mí me acompaña la lógica. Es decir, usted puede no estar de acuerdo con las cosas mías si a usted no le gusta la lógica, es su capricho contra mi lógica. Y esto me parece que es terminal y decidor. Ese libro muestra el proceso como un bastión de libertad, cosa a lo cual seguramente me referiré un ratito después de tener una presentación. Dios me lo bendiga. Y gracias por todo lo que ha hecho. Por último, les comento, este libro tiene 28 lecciones, van en todas sus partes generales, desde el surgimiento, la idea del proceso, va analizando todas y cada una de estas etapas, sobre todo porque hay una concepción muy interesante que la expresó el maestro el otro día, no es una visión normativa estática, sino es una visión normativa dinámica del proceso. Como nos explicaba, si es A, puede ser B, si es B, puede ser B1, B2, si es B1, puede ser que inclusive muchos de mis alumnos sonríen porque lo hemos comentado en clase. Entonces, este libro, como dice el maestro, es para toda ocasión. Hay cuestiones de prueba de cada uno de los medios de prueba, del juez, de todos los sujetos procesales, la problemática procesal, la pluralidad,
¿cómo se llama?, el desconsorcio, las medidas cautelares, los recursos, los medios de impugnación. Pero hay algo muy interesante cuando habla de la naturaleza jurídica del proceso. Yo he sufrido mucho con mis alumnos, porque tengo una, que nos dábamos un agarrón porque ella decía que el proceso era una relación jurídica. Y entre la situación, la institución y todas esas cuestiones, van a entender la manera más descriptiva, más simple, pero a la vez más completa de entender al proceso. Dice llanamente como un método de debate entre dos iguales frente a un tercero imparcial, imparcial e independiente. Les reitero, vale la pena que lo compren, que lo lean, que lo estudien. Y bienvenidas todas las críticas. El maestro siempre ha estado abierto a eso, pero la crítica fundada, la crítica razonada, y eso es lo que espero yo también por parte de ustedes, porque ustedes son los destinatarios de este libro. Y lo último que me queda por decir con relación al maestro es que se han cumplido 3 cosas del primer libro que él me dedicó, que fueron precisamente estas lecciones concordadas por nuestro amigo Gustavo Calviño. Me puso una dedicatoria que el día de hoy me mueve, pero que ha sido un presagio. Me puso a Mauricio Cárdenas, hoy alumno, mañana coautor, siempre amigos. Gracias, maestro.